Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Ya despertaron. Muy bien. Es que el Espíritu se mueve cuando los corazones se disponen a alabar y adorar, ¿verdad? Es el corazón dispuesto el que Dios ama, el corazón dispuesto. Eso es lo que tenemos que poner una disposición delante del Señor para que haya cambios, para que haya mejoras, ¿no? Y bueno, hoy vamos a tocar un tema que es muy importante, que trata del alfarero y las vasijas o los vasos de barro, ¿no? Vamos a inclinar nuestros rostros un momento, por favor. Padre, gracias, Señor, por tu presencia, y queremos que este día tú seas el que nos dirija siempre, que hable a nuestros corazones para poder entender de tu palabra lo que tú quieres en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Cúbrenos con tu Santo Espíritu y levántanos y pon atención en cada uno de nosotros para poder entender de ti, y que tu Espíritu se mueva hoy en cada uno de nosotros, Señor. Y todo, Padre, siempre te vamos a pedir en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. La palabra dice que, y Dios dice que somos vasos de barro o vasijas de barro. ¿Pero qué es el barro? Vamos aprendiendo de todo, aunque lo sabemos. Es una mezcla de polvo y agua y se utiliza para construir, para hacer vasijas, se hacen muros, barros, en fin, una serie de cosas que se pueden hacer con el barro, ¿verdad? ¿Y quién es el que trabaja en el barro? El alfarero. ¿Ya lo conocen, hermano? Es el alfarero, justamente es el que trabaja en el barro, él es el que da forma, es el que moldea, el que construye. Y dentro de nuestra palabra, el alfarero es Dios. Nosotros somos las vasijas de barro, que corresponde a nuestro cuerpo, la parte física. Porque la palabra dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente: entonces Jehová Dios dio forma al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos que Dios nos formó del polvo. Él nos hizo con sus manos, nos formó. ¿Qué significa para que nos haya formado? Ha tenido que tenernos dentro de Él, dentro de sus pensamientos mucho, que les puedo decir, mucho más difícil de comprender que nuestros propios pensamientos, porque sus pensamientos es inconmensurablemente infinito. Pero dentro de esos pensamientos estábamos nosotros. Para que nos formara tenía que verlo primero pensar. Y pensó en ti y en ti y en ti. Y es por eso que somos barro en sus manos. El Señor habla y enseña a Jeremías desde entonces lo que es el alfarero, ¿no? Y en Jeremías capítulo 18, del versículo 2 al 6, dice lo siguiente: Dios le habla a Jeremías así como Él nos está hablando a nosotros hoy. Y le dice: levántate y desciende a casa del alfarero, y aquí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él hacía un trabajo sobre la rueda,
y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en manos del alfarero e hizo de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero en casa de Israel? Amén. ¿Pero qué es lo que está hablando el Señor? Levántate y desciende a casa del alfarero. La casa del alfarero. Y sabemos que el alfarero es Dios. El Señor dice: ven a mi casa que te enseñaré. Él quiere que estemos cerca a Él, que estemos cerca a Dios. Pero ¿qué ocurre? Que lo que estaba haciendo el alfarero se echó a perder. De alguna manera algo no se vio bien, pero dice que volvió a hacerlo de nuevo. El Señor le estaba hablando en ese entonces al pueblo de Israel, porque este pueblo había desobedecido y se había rebelado contra Dios, aún estando en las manos de Dios. El Señor sabe que el ser humano es frágil, pero aquel corazón de ese pueblo judío estaba encarecido, estaba duro. Dios le hablaba a través de los profetas, a veces directamente, pero no entendían y no obedecían. Y sabemos que este pueblo era el pueblo escogido de Dios. Y nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Es por eso que nos está hablando a nosotros. Y si tú desobedeces, esa vasija muy frágil se rompe. Pero ¿qué más nos enseña? Aún estando en las manos de Dios, aquel pueblo falló, pero Dios es paciente, respeta tu voluntad, pero sigue moldeándote. Es que el Señor nos dio un libre albedrío. Nosotros podemos tomar las decisiones que queramos, pero el Señor nos pone el camino a seguir. Y de acuerdo a ello, tú vas caminando a través de tu vida en diferentes circunstancias, momentos, situaciones, sentires, pensares, emociones, todo aquello que corresponde a una vivencia del ser humano. Pero llega el momento en que Dios te habla, llega a ti y te dice: ven y obedéceme, y tu vida va a ser mejor que la de los demás. Pero vamos siguiendo. Entonces el Señor te da una oportunidad siempre, pero vamos a ver cómo se trabaja el barro. El barro es una mezcla, se mezcla el polvo con el agua y se va amasando, y luego eso se pone en una rueda y esta rueda empieza a girar hasta darle forma. Eso es lo que hace el alfarero, ¿no? Comienza a darle forma a esa vasija. Luego de la rueda pasa al horno, donde hay fuego para cocerlo y hacerlo más fuerte. Pues así trabaja Dios en nosotros. Nos da el agua, que es la palabra de Dios, porque el agua es símbolo de la palabra del Señor, que llega a ti en su momento oportuno y nos hace pasar por fuego, que son las pruebas. ¿Cuántos hemos pasado por fuego? ¿Cuántos hemos pasado? Creo que todos hemos pasado por ese fuego, pero es un fuego distinto. Es un fuego que te pasa, traspasa todo tu ser, porque te mueve todos tus cimientos y te quiebra. ¿Y qué haces entonces? Lloras delante de Dios. Cuando ese fuego llega a tu corazón, te vas a quebrantar delante de Dios, porque vas a reconocer que eres un pecador. Vas a reconocer que fallamos, somos vasijas frágiles.
el Señor ve tu corazón, ve tu intención. Él te reconstruye y te levanta nuevamente, te hace una vasija mejor. Así trabaja Dios con nosotros. ¿Pero por qué trabaja de esa manera? Porque Dios nos ama. ¿Pero qué ocurre cuando tenemos pruebas? ¿Qué ocurre cuando pasamos por ese desierto, por ese valle de lágrimas? Preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué conmigo? Es que Él conoce de ti. Él sabe por qué tienes que pasar aquello. Y no debemos compararnos un hermano con otro, porque para los ojos de Dios, nosotros, cada uno, somos únicos. Es por eso que la prueba de uno es diferente a la prueba de otro. Es la diferencia. ¿Saben por qué una vasija de barro tiene valor? ¿Cuándo una vasija de barro puede tener valor? Tú ves una vasija de barro por ahí, sí está bonito, el adorno está bien, pero de repente no le das mucho valor. Pero si te digo, dime, esa vasija tiene oro adentro, no quisieras tenerla. ¿Verdad? Entonces, las vasijas van a tomar un valor, depende de lo que tengan dentro. Por ejemplo, una vasija en aquellos entonces podría contener agua, podría contener aceite, podría contener vino o miel, y cada uno tendría pues un costo diferente. Pero vamos a la palabra. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, ¿qué es lo que dice? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ay, ¿cómo lo entendemos aquello? Somos una vasija de barro. No tenemos ningún valor, pero tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Ese tesoro es Cristo en tu corazón. Es nuestro mayor tesoro que podemos tener nosotros en nuestras vidas. Él es el mayor tesoro. Somos vasijas inútiles, pero que valemos mucho delante de Dios cuando Cristo está en nuestro corazón. Amén. Pues Pablo justamente se refería al Señor Jesucristo como un tesoro muy grande. Dios deposita su tesoro en vasijas de barro. ¿Dónde está vuestro tesoro? Ahí también estará vuestro corazón. Pues bien, ¿dónde está vuestro corazón, hermanos? ¿Dónde está vuestro corazón? ¿Dónde está? ¿En dónde está vuestro corazón? En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Nosotros estábamos en tinieblas hasta que vino Cristo y resplandeció esa luz en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser. Esa es la verdad. Pero cuando vienen las pruebas, a veces te pones en tinieblas y no dejas que esa luz que es Cristo haga su obra en ti.
antes que Él. Es por eso que van a haber cristianos quejándose de todo y no saben que la solución está en Cristo. La solución está en tu propio corazón. Que tienes que hacer que aquel corazón resplandezca siempre y cuando hagas que Cristo trabaje en ti, en tu forma, en tus sentires, en tus emociones, en tus pensamientos. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Teniendo a Jesucristo, vas a conocer lo que Dios quiere en tu vida, porque Dios siempre tiene propósitos en cada vida. No olvides, cuando Dios te formó, lo hizo con un propósito, no lo hizo porque sí. Es por eso que somos muy importantes para Él. Somos muy importantes para el Señor. Ahora empezamos a ver que el alfarero es Dios. Él es el que hace todas las cosas en cada uno de nosotros. Tenemos que dejarnos moldear por Él. Dios sabe que somos vasijas frágiles. Dios sabe que fallamos. Y nos hizo con esa condición. Porque Él sabe. Pero Señor, si tú sabes que vamos a fallar, ¿por qué nos has hecho así para fallar? Porque es necesario. Es necesario. Porque mis propósitos no son tus propósitos. Yo tengo propósitos contigo. Recuerde que nuestra vida no significa este momento. Cuando estamos en Cristo, ¿cómo es nuestra vida? ¿Qué tipo de vida nos da el Señor? Vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Que por siempre vamos a vivir en Él. Pero tenemos que pasar por situaciones difíciles en el pueblo de Israel. ¿Por qué el Señor lo puso en el desierto al pueblo de Israel? Porque transgredió. Y cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto, decía: prefiero estar en Egipto, porque ahí tenía frutas, tenía todo para comer. ¿Y aquí qué? No, yo prefiero, yo creo que Moisés se equivocó, escuchó mal. Volvamos, y se fueron contra Moisés. Recuerda que hubo una rebelión ahí tremenda. Era necesario que el pueblo judío aprendiera, se disciplinara. Y lo pasó el Señor a través del desierto. Y dígame, ¿quién puede vivir en el desierto? Pero ese pueblo sí. ¿Y por qué? Porque Dios era el alfarero. Porque Él los sostenía en sus manos. Porque tenían la dirección del Señor. ¿No es verdad? Él les decía: en el día van a ser dirigidos por una columna de una nube, y en la noche con fuego. Pero tienen que seguir la dirección que yo les doy, porque si no, perecerán. Entonces, tenemos que escuchar la dirección de Dios. ¿A dónde nos dirige? ¿A dónde nos lleva? Amén. Tenemos que dejarnos moldear. Muchos hombres de Dios, porque digo hombres de Dios porque han estado siempre en comunión con Él, siempre han estado hablando con Él, pero sin embargo pasaron pruebas muy fuertes. Y vamos a recordar un poquito. ¿Recuerdan del profeta Elías?
que el profeta Elías, cuando tuvo temor de que lo mataran, entró en un estado de depresión, que pidió la muerte a Dios mismo. Señor, mejor elimíname. Pero Dios, el alfarero, ese vaso que de Elías que estaba roto, lo volvió a moldear y su ministerio creció. ¿Por qué? Porque estaba en manos de Dios. ¿Dios acaso no sabía lo que le iba a pasar a Elías? Claro que sí, pero los propósitos de Dios, ¿cuáles serían con Elías? Tenía propósitos, y después lo vemos cuando él hace muchas cosas y tenía un trabajo mucho más grande que hacer. Tenemos un Dios de propósitos en cada una de nuestras vidas. Y aquel hombre que hablaba con Dios, que cuando Dios le hablaba, él hacía las cosas que le mandaba. Tuvo temor de que lo iban a matar y entró en depresión. ¿Cuántos han entrado en depresión alguna vez? ¿Cuántos han estado en depresión? Ajá. Y muchos hermanos han estado a punto de quitarse la vida, muchas veces. Pero ahí estaba en las manos del alfarero. Somos sus hijos y nuestro Padre nunca va a querer nada malo para sus hijos. Cuando recordamos otro pasaje de Daniel, recuerden, el rey Nabucodonosor levantó una estatua de oro y dio una orden para que todos los moradores de aquellos lugares adoraran esa estatua. ¿No? Entonces decía: cuando escuchen tocar las bocinas, las flautas y panderos, y cualquiera que no se postre será echado dentro de un horno de fuego. Pero vieron tres varones curiosos en Daniel, ¿no? ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué hicieron? Los metieron al horno porque no adoraron. Pero echándose en el horno y no se quemaron. ¿Saben por qué? Porque el alfarero estaba con ellos. Porque Dios estaba con ellos. Pero más que nada porque Daniel amaba a Dios. Cuando tú amas a Dios, los milagros empiezan a entrar a tu vida. Debemos dejar que Dios nos moldee. Debemos aprender a tener más comunión con Él. No debemos ser pasivos espirituales. Tenemos que ser espirituales activos. Debemos aprender a ser más fieles al Señor cuando estamos en prueba. Porque cuando estamos en prueba, ahí es donde debemos nosotros demostrar nuestra fidelidad a Dios. Porque es una prueba. Debemos aprender a esperar en el Señor. Nosotros queremos que el Señor siempre nos responda ya, inmediatamente. Algunas veces lo hace, pero muchas veces no lo hace porque no es el tiempo. Tienes que saber esperar en el Señor para que pueda hacer la obra que quiere contigo. Tienes que aprender a amar y aprender a perdonar. ¿Y por qué les digo aprender? Pero yo ya tengo más de 40 años en la iglesia. Y el Señor te pregunta: ¿has aprendido a amar y a perdonar? Y es ahí donde nosotros nos ponemos a pensar: ¿cuántas cosas guardadas tienes dentro de tu corazón de resentimientos y de odios guardados? ¿Los tienes? ¿Ya no los tienes? ¿Cómo estás? Debemos aprender a amar y perdonar. Aprender a soportar a los demás, que es lo más difícil. Y tú dices un día: Señor, ya no lo soporto. Señor, ya no la soporto. Señor, no lo soporto.
Señor, ¿por qué a mí? Y Dios te mira como un pequeño niño y dice, es necesario, porque la prueba está a tu lado. Ahí está la prueba. Está a tu lado, en tu propia casa. Ahí está la prueba. No está afuera. No está afuera. Está dentro. Pero ¿qué te dice? Aprende a soportar, porque es parte de tu prueba. ¿Por qué problemas entre familias? Porque no se soportan. Oye, no la soporto, no quiero verla nunca más. Esa tiene lengua de fuego. No, que se la corten de una vez. Y luego dice, esa no tiene lengua de fuego, tiene un pensamiento más negro. No, ni te acerques porque te contaminas y te intoxicas. Puedes orar por ellos, orar por ellos, orar por ellos. Pero hay un momento que te ganas de salir corriendo. No, yo prefiero vivir en la punta del cerro. Es cierto, es parte de tu prueba. Es parte de tu prueba. Aprende a ser un vaso de honra al Señor. Aprende a ser un vaso de honra a Dios con tu obediencia. Hay que aprender a ser obedientes. Pero a veces somos como pequeños niños rebeldes, ¿verdad? Yo creo que así nos enseñó, como pequeños bebés que estamos ahí aprendiendo a vivir, aprendiendo a hacer las cosas, ¿verdad? En Efesios capítulo 2, versículo 10, ¿qué es lo que dice? Para ir remarcando mucho más de lo que el Señor hace en nosotros. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura, porque Él nos hizo. Él me hizo a mí, nos hizo a ustedes, en fin, Él hizo a todos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, no para malas obras, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, o sea, ya lo había pensado antes, para que anduviésemos en ella. ¿Para que anduviesen quién? Nosotros. Para que anduviésemos en ella. Y vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y la palabra dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que Dios empezó un trabajo en cada uno de nosotros y que lo irá perfeccionando hasta el día que vuelva Jesucristo. Él nos perfeccionará. Él nos está elaborando, Él está en nosotros, nos está moldeando, nos está haciendo pasar por fuego, porque quiere que seamos vasijas fuertes, no inútiles, no pasivas. Él desea vasijas que alcen los brazos en alabanza y adoración al Señor. Él quiere servidores, que sus dones no se queden dormidos, que los hagan en trabajo al servicio del Señor. Él necesita obreros, siempre he pedido obreros, pero hay obreros ociosos, flojos, que no quieren hacer absolutamente nada, y el Señor simplemente debe estar moviendo la cabeza y dirán: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo aprenderán hombres de poca fe? Quiere decir que Dios empezó un trabajo en nosotros y que lo hará perfeccionando hasta el día que vuelva el Señor. Dios siempre está pendiente de ti, en cada momento. Él conoce tus necesidades, sabe tus sufrimientos. ¿O creen que no lo sabe? Estamos hablando de Dios. ¿Creen que usted no sabe lo que está pasando en ti?
Él sabe lo que está pasando, Él sabe lo que sientes, conoce tus emociones, tus sentimientos. Él nos hizo con sus manos, nos formó, nos puso aliento de vida, sopló en nuestra nariz y nos dio vida. Y no lo reconocemos, porque nuestro corazón se vuelve recalcitrante, porque las cosas del mundo nos distraen. Lo que empezó, que no va a terminar en cada una de nuestras vidas, porque Él ha tenido un propósito y tiene un propósito contigo. Dios tiene un plan contigo y nadie ni nada te lo arrebatará, porque es tuyo, porque Dios te lo dio a ti. Tu futuro está seguro en sus manos. Solo es necesario confiar en Él. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que saber que Él es el que nos va a despertar en todo letargo. Los discípulos de Jesús se quedaban dormidos cuando Él estaba orando. Y Jesús reclamaba y nos reclama hoy: ¿es que acaso no puedes acompañarme a orar un rato? ¿Por qué te quedas dormido? ¿Por qué estás dormido? Despierta, despierten, despierten. Y eso les decía a sus discípulos, aquellos que estaban al lado del Señor Jesucristo. Qué bendición habrá sido sentir eso, estar al lado de aquel ser tan sublime, tan supremo, lleno de amor y de misericordia. Pero el corazón del hombre es duro, es oscuro. Es por eso que el Señor envió al Señor Jesucristo, para que esa luz de Cristo resplandeciera en vuestros corazones y nos sacara de esa tiniebla. Eso es lo que tenemos que saber, que Dios siempre va a operar en nuestras vidas.